El día de hoy le traeremos excelentes noticias sobre los beneficios de SNAP EBT, o también conocidos como cupones de alimentos. ¿Cuántos estados estarían enviando cupones de alimentos en el mes de febrero de este año 2023? El programa de asistencia nutricional suplementaria, también conocido como SNAP, comenzó a enviar asignaciones adicionales desde la pandemia. Sin embargo, a medida que la inflación ha continuado afectando a los Estados Unidos, y el costo de los alimentos también continúan aumentando. Las organizaciones han utilizado las asignaciones de emergencia que se iniciaron desde la pandemia. A medida que la pandemia retrocede, pues los estados han reducido sus asignaciones. Y para muchos de ellos, este mes de febrero será el último. Pero el día de hoy le traeremos los 18 estados que van a continuar brindando beneficios adicionales para este mes de febrero, y se lo contaremos a continuación. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que sin duda alguna será muy útil para ustedes. El primer estado que le traemos es el de California, conocido también como programa CalFresh. El programa de cupones de alimentos californiano nos proporciona beneficios de alimentos mensuales a los hogares que tienen bajos ingresos. Los beneficios se distribuyen cada mes a las cuentas CalFresh que están vinculadas a sus tarjetas EBT. Los pagos salen en el mismo horario cada mes y el día en el cual usted recibe sus beneficios depende del último dígito de su número de caso. California también participa en un programa de comidas en restaurantes. Esto ya lo habíamos hablado en otro video. Esta es una opción estatal, no todos los tienen y permiten ciertos beneficios de SNAP que quizás usted no pueda preparar comidas por sí mismo. Puedan comprar estas comidas preparadas en restaurantes que tienen beneficios de SNAP. Recuerden, no todas las ubicaciones participan en este programa, así que llame con anticipación y pregunte si es que aceptan las tarjetas CalFresh. Los beneficios de CalFresh siempre se envían durante los primeros 10 días de cada mes. En este caso serían los 10 días primeros de febrero, incluso si ese día es fin de semana o feriado. El día en el cual usted recibe sus beneficios va a depender del último dígito de su número de caso. El siguiente estado es el estado de Florida. Los beneficios en Florida de SNAP ayudan a las personas mayores de bajos ingresos, las personas que tienen discapacidades y que viven con ingresos fijos y otros hogares que también son de bajos ingresos puedan complementar su presupuesto mensal con alimentos. La Oficina de Autosuficiencia Económica del Departamento de Niños y Familias en Florida es la organización responsable de determinar la elegibilidad para SNAP y de también distribuir estos beneficios. Los dólares de SNAP se envían de acuerdo a un cronograma mensual fijo y se puede acceder a sus beneficios de febrero del 2023 usando su tarjeta EBT de Florida. Los beneficios de alimentos en Florida se depositan en las cuentas SNAP desde el día 1 hasta el 28 de febrero. Y esto va según los dígitos 9 y 8 de su número de caso de Florida, después de eliminar el dígito número 10. Luego tenemos al estado de Texas. Anteriormente también conocido como cupones de alimentos, SNAP complementa el presupuesto mensual de comestibles a los hogares de bajos ingresos con el programa de Texas. En Texas, los beneficios de SNAP son administrados por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas y se distribuyen una vez al mes. Son conocidos como Texas Lone Star Cards. Los pagos de febrero seguirán el cronograma mensual para el estado de Texas. La fecha en la cual usted recibe sus beneficios de alimentos de SNAP en Texas se basa en el último dígito de su número de grupo de determinación de elegibilidad. La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas le asigna este número de caso cuando usted solicita su programa SNAP. Los beneficios se depositan en sus tarjetas Lone Star durante los primeros 15 días a partir del primero de cada mes. Luego tenemos al estado de Nueva York. Los residentes en el estado de Nueva York que califiquen para los beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP pueden esperar recibir sus pagos de acuerdo con el cronograma habitual de febrero de este 2023. Sin embargo, para los residentes de la ciudad de Nueva York, el cronograma puede verse un poco diferente al de los meses anteriores. El SNAP de Nueva York es administrado por dos agencias totalmente diferentes. La Administración de Recursos Humanos en el Departamento de Servicios Sociales es la que está a cargo de estos beneficios de SNAP en la ciudad de Nueva York, mientras que la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad de Nueva York
es la que supervisa el resto de lugares del estado. Debido a que existen dos agencias diferentes, las cuales están a cargo de los beneficios de SNAP. Nueva York tiene dos horarios de SNAP muy distintos. Su horario específico de SNAP pues estaría dependiendo de dónde es que usted viva, si en la ciudad de Nueva York o en otro lugar de este estado. En la ciudad de Nueva York, las fechas de pago pueden cambiar de un mes a otro. Para esto usted puede consultar su horario actual por teléfono. Al número de que dejaremos en pantalla, deberá proporcionar su número de tarjeta de 19 dígitos. El calendario SNAP de febrero del 2023 para la ciudad de Nueva York aún no se ha publicado, pero generalmente se publica a través del Departamento de Servicios Sociales dentro de la ciudad de Nueva York. Muy bien, ahora hablaremos de qué otros estados nos van a proporcionar asignaciones de emergencia SNAP o cupones de alimentos en este mes de febrero. Los siguientes estados continuarán proporcionando pagos adicionales por un valor de al menos de $95 en este mes de febrero del 2023. Tenemos al estado de Alabama, al estado de Alaska, tenemos también a Hawái, a Maine, a New Hampshire, tenemos a New Jersey, a North Carolina, también conocido como Carolina del Norte, tenemos a Oregon, a Pensilvania, a Rhode Island, a South Carolina, a Virginia y por último tenemos a Wisconsin. Y como información extra también estaremos hablando de que se insta a millones a estar atentos a las cartas sobre reembolsos que van desde $200 hasta $1,050 y estas ya van a caducar. Millones de estadounidenses obtendrán reembolsos por impuesto con un valor de hasta $1,050 y serán en forma de tarjetas de débito, pero esta tiene una fecha de vencimiento. Estas tarjetas van dirigidas para los californianos. Deberían ya haber recibido sus tarjetas de débito por parte del reembolso de impuestos para la clase media. Casi 23 millones de pagos ya se han emitido mediante depósito directo o mediante tarjeta de débito. Se emitieron varios lotes en el mes de octubre del año 2022 y estos continuarían hasta 14 de enero del 2023. California pues ha emitido más de 9.4 millones de tarjetas de débito, pero el dinero no estará disponible en las tarjetas para siempre. La Junta de Impuestos de Franquicia afirmó que estas tarjetas de débito de reembolso de impuestos vencerían hasta abril del 2026, por lo cual las personas tienen un poco más de 3 años para poder gastarlas. Ahora bien, ¿qué sucede con el dinero que no ha sido gastado? En última instancia, a finales del programa, en el año 2026, el estatuto existente va a requerir la devolución de todos los fondos no gastados al Fondo General del Estado de California. Actualmente se está investigando cómo es que este lenguaje legal se puede coordinar con las leyes de propiedad no reclamadas en California. Los californianos también recibirían cartas por parte del proveedor Money Network, recordándoles a las personas que activen sus tarjetas si no lo han hecho. Las cartas se enviarán en marzo, abril y mayo de 2023. El monto de su tarjeta de débito estaría dependiendo de su ingreso bruto ajustado en California. Los pagos están oscilando entre los $200 y los $1,050. Existen diferentes formas de pago. Los californianos recibieron su pago mediante depósito directo o tarjeta de débito. Los pagos de depósito directo se enviaron a los contribuyentes elegibles que presentaron electrónicamente su declaración de impuestos de California del 2020 y recibieron su reembolso de impuestos igual de California mediante depósito directo. Los pagos con tarjeta de débito se enviaron por correo a los contribuyentes elegibles que sean los restantes. Los residentes deberían haber recibido su pago por correo en forma de tarjeta de débito si es que hicieron lo siguiente: hayan presentado una declaración en papel, que hayan tenido algún saldo adeudado. También entran los que recibieron su pago de Golden State Stimulus por cheque. Si es que también recibió su reembolso de impuestos por cheque independientemente del método de su presentación. También si es que recibió su reembolso de impuestos del 2020 mediante depósito directo, pero que desde entonces usted cambió su institución bancaria o su número de cuenta bancaria. Y por último, si es que recibió un pago por adelantado por parte de su proveedor de servicios de impuestos, o en el caso de que haya pagado sus honorarios de su preparador de impuestos usando también su reembolso de impuestos.